Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que dialogamos con las personas que inciden en la vida pública de Tamaulipas. Hoy es un episodio importante porque nos acompaña la Contralora Gubernamental de Tamaulipas, la licenciada Norma Angélica Pedraza Melo. Bienvenida, Contralora. Muchas gracias por la invitación en su espacio. Y Pedro Alfonso García, como siempre. Hola Miguel, gusto tenerte de regreso. Hola Contralora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Como dice el clásico, vamos a empezar por el inicio, Contralora. Ok, muy bien. Fue una transición pues compleja la que vivimos en el paso de una administración estatal a otra. Tanto así que, por lo que entiendo, ustedes tuvieron acceso a la información pues prácticamente hasta que llegaron al gobierno. Es decir, no hubo mayor cortesía previo a eso. Sí. Ya una vez en el gobierno, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuál fue la primera impresión con lo que vieron? Bueno, como comentas, sí, el proceso fue algo poco de apertura, ¿no? Uh-huh. Normalmente uno que ha trabajado en la administración en su momento, siempre el proceso de transición se da de una manera bastante abierta, colaborativa, ¿verdad? Para que el ente o el grupo de trabajo que va a ingresar pueda tener un panorama rápido, ¿no?, de la información a la que se tiene acceso. Y en nuestro caso, pues la administración fue bastante literal, por decir así, en observar la normatividad que marcaba que cierto tiempo nada más, ¿verdad?, y cierto número de personas podíamos ingresar durante los 30 días que fue el periodo de transición. Y bueno, fue pues un reto en ese sentido. Y ya después, cuando se formaliza la entrega-recepción por ahí del día último de septiembre para el 1 de octubre, que terminamos por ahí en la madrugada, casi día siguiente ya, uh-huh, pues sí, diferentes áreas de oportunidad que en su momento nosotros como nueva administración ya incluso estamos trabajando en prevenirlas, ¿no? Ya estamos revisando la ley de entrega-recepción y sus lineamientos para asegurar en su momento, cuando se haga la transición, sea un proceso responsable, maduro, transparente, porque se le debe a la sociedad, ¿verdad?, esa situación. Y bueno, iniciamos el 1 de octubre, sin presencia de contralores, incluso en las dependencias y entidades, porque cuando iniciamos la entrega-recepción varios ya se habían ido. Y el contralor o comisario, los pocos que había de la administración anterior, pues tenía que estar allí. O sea, la ley marca que hay un periodo de tiempo en el que se debe estar disponible para cualquier llamado o solicitud de aclaración, y más un contralor o comisario. ¿Qué encontramos? Que la Contraloría no estaba presente al 100% en sus tareas y procesos sustantivos que le mandata la Constitución y la ley. Y es así que desde el primer semana de trabajo, el señor gobernador, el doctor Américo Villarreal, dio ese respaldo institucional para que se activara al 100% las tareas sustantivas de esta dependencia. Y por hoy hay contralores y comisarios presentes en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con esa función básicamente de prevención, porque la Contraloría Gubernamental es un actor fundamental en el Poder Ejecutivo en materia de prevención. Sí, de detección y de sanción, sin lugar a dudas también, pero nuestra principal misión es prevenir, vigilar el ejercicio del recurso público, que se asegure la transparencia, que los sujetos obligados informen a la ciudadanía pues el ejercicio del gasto. Y bueno, sí, esa es una de las tareas fundamentales que de inicio se restablecieron. El activar a los órganos internos de control en las dependencias y a los comisarios en las entidades. Encontramos también una debilidad importante en el sentido de la investigación administrativa, porque bueno, la ley mandata con la reforma que se da en materia de anticorrupción, en materia de fiscalización,
que compete a la Contraloría Gubernamental el investigar y sancionar conductas o presuntas conductas que incurren en faltas administrativas. Y ahí hay una debilidad importante en el sentido de que el no haber esa entrega-recepción formal, cuidadosa, responsable, pues llego, ¿verdad? ¿Y cuántos expedientes tenemos? Y era un caos, y a la vez que yo siempre me preocupo y le comento a mi equipo, o sea, me da miedo levantar una piedra y qué encuentro, ¿no? Porque como no hubo esa información detallada que yo pueda recibir de lo que estaba asumiendo, pues entonces sí hubo más o menos unos 2-3 meses de un proceso de diagnóstico para identificar todas las expedientes de presunta responsabilidad administrativa que estaban dispersos por todos lados, que no había una información concentrada en el tema. Y más aún, otra área de debilidad importante es que las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras en la dependencia no tenían la competencia, y eso es fundamental en el proceso de una investigación. Y bueno, pues a trabajar, ¿no?, en el tema. Y es como en mayo de este año que se publica, se aprueba ya la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, por ahí del 4 de mayo, y ya cada dependencia, cada secretaría de este Poder Ejecutivo, pues queda claramente establecidas sus atribuciones. Posterior a ello, 2 semanas después más o menos, ya se publica nuestra estructura orgánica y ya se le da competencia a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras. Ya existen en la estructura orgánica, y 2 meses después nos aprueban y publican nuestro reglamento interior, donde también ya se plasman de manera oficial las atribuciones de estas autoridades, y de esta manera pues ya tienen la competencia y podemos actuar cuidando el debido proceso en una investigación administrativa. Comentarles que durante la entrega-recepción, pues los colegas secretarios, incluso los titulares de entidades, OPDs y fideicomisos, encontraron presuntas faltas administrativas que también dieron vista a los contralores o comisarios de sus respectivas secretarías o entidades, y que se ha dado seguimiento. Y después, les digo, se hicieron 3 meses como de diagnóstico, identificamos alrededor de 1,060 expedientes que estaban todos dispersos. Encontramos también que más de 670 prescritos de lo que nos dejaron. Sin embargo, tenemos que observar la ley, y la ley dice, o sea, no puedes decir están prescritos, porque tiene que seguirse todo el proceso, y finalmente esa dictaminación se da con la autoridad sustanciadora, que están en ese proceso, ¿no? Y resultados de los hallazgos en la entrega-recepción, más los que se han venido dando por la operación ya del trabajo institucional, pues llevamos también alrededor de unos 1,000 expedientes de presunta responsabilidad abiertos. Sí comentar también que la mayoría o un buen porcentaje de las investigaciones que se abren tienen que ver con una obligación que se incumple por el servidor público, que es la declaración patrimonial. Sin embargo, es un reto o debilidad importante que recibimos también y que estamos trabajando, la estamos atendiendo. Nosotros, dentro del diagnóstico que hicimos, solamente alrededor de 30,000 servidores públicos presentaban su declaración patrimonial. Hemos aumentado en un 60% en lo que llevamos de este año. Actualmente más de 50,000 servidores públicos ya presentan su declaración patrimonial en el formato completo simplificado según el tipo de funcionario o servidor público, y seguimos trabajando, ¿verdad? Esa es una de las debilidades que recibimos y que nos hemos puesto a trabajar, incluso para fortalecer esta obligación de que un servidor público presente su declaración. Nos hemos apoyado con entes de la Federación. Desde el primer momento que llegamos, tocamos puerta y establecimos diálogo, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación, con la Comisión Nacional de los Contralores, Federación, con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y este acercamiento ha sido un puente de compartir conocimiento, prácticas y tecnologías también. Con la Secretaría de la Función Pública nos comparten 5 sistemas.
Uno de ellos es el de Claranet. Nos comparten código fuente, todo, para que nosotros lo podamos implementar en el Poder Ejecutivo, incluso compartir con otros poderes o municipios quienes estuviesen interesados en usar la tecnología. Y actualmente estamos en las pruebas de implementación del sistema. También nos transfieren el sistema de investigación y evolución patrimonial. Esa es otra debilidad que recibimos, pero estamos trabajando para este año que viene, poder implementar la metodología para que se haga el análisis y evolución de patrimonio de los servidores públicos. Nos transfirieron ese sistema, que está amarrado con el de Claranet. Y bueno, nos transfirieron también el sistema de control interno, el sistema de códigos y comités de ética y el sistema de comités de control de desempeño institucional. Vamos avanzando en ese tema, en el sentido de que, bueno, es una dependencia con áreas de oportunidad también en materia de presupuesto, pero que sin embargo con el acercamiento a las entidades de la Federación y a otras contralorías de los estados, uno va gestando ese nivel de colaboración, incluso nos comparten sus prácticas y sistemas, y todo eso ha sido de mucha utilidad para nosotros. Contralora, entre los hallazgos que menciona, ¿en dónde se hallaron las principales irregularidades? ¿En qué área de gobierno? Ok, básicamente todas las dependencias presentaron hallazgos. Los mayores están en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Administración. Ahí presentaron sus hallazgos y hoy se está avanzando en la investigación de ellos. Nosotros también dependemos como área responsable de investigar y sancionar, tener los elementos, ¿verdad? En ocasiones, sucede con las denuncias y las quejas que recibimos en el portal o vía telefónica. Se tiene que proporcionar los elementos y las evidencias del modo, tiempo y lugar. Eso es un poco lo que a veces puede alentar un poco el proceso de una investigación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos recibir una denuncia anónima o una queja donde dice hay desvío de recursos, ¿no? Pero pues eso tiene que adjuntar e integrar las pruebas o las evidencias para que, así como por ejemplo en materia penal se integra lo que es la carpeta de investigación, en materia administrativa se integra lo que es el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces la Contraloría depende mucho de que los denunciantes proporcionen la información y las evidencias que se requieren para conformar el IPRA, poder calificar la falta administrativa y que la autoridad investigadora pueda turnar ese IPRA con la falta calificada a la autoridad sustanciadora. Porque es bien importante también que la sociedad conozca los ámbitos de competencia. A veces dicen, ¿por qué la Contraloría no ha metido a la cárcel? Porque la Contraloría no es su función, no es su competencia, claro, de acuerdo a la Constitución y ley. No, ni tiene esa facultad, desde luego. Así es. Entonces, pero lo que sí tenemos es que cuidar en materia de prevención, detección y sanción administrativo. Pero también hay competencias en materia administrativa. Las faltas no graves corresponde a la Contraloría Gubernamental sancionarlas, pero las graves no es competencia de la Contraloría Gubernamental, es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Lo que sí es competencia nuestra es que si recibimos una queja, una denuncia, o identificamos observaciones en una auditoría propia que hace la Contraloría o algún ente fiscalizador, debemos iniciar una investigación administrativa cuidando los principios de presunción de inocencia, del debido proceso, ¿verdad? Y en ese sentido, informarles en este espacio que del seguimiento del trabajo que hemos venido haciendo, se han turnado como faltas graves 5 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa. De ese seguimiento que hemos hecho ya hay 3 inhabilitaciones. Sin embargo, bueno, la normatividad también lo prevé. Esas 3 personas, exfuncionarios en su momento, pues han puesto su recurso de impugnación a la sanción que se les impuso, ¿verdad? Están en su derecho, así es la normatividad y la ley. Entonces llevamos 3 inhabilitados del seguimiento. Hay expedientes todavía en el tribunal, uno nos los han regresado por tema de prescripción
Es un tema que en su momento, cuando llegamos, lo identificamos, que está relacionado con omisiones en el tema de previsión y seguridad social de los servidores públicos. Es un tema importante, de un conocimiento público esa temática, y creímos pertinente darle el seguimiento y que fuera el Tribunal de Justicia Administrativa si nos decía que estaba prescrito y ya no se podía hacer nada, pero no podíamos como Contraloría Gubernamental no hacer nada. El expediente fue presentado 2 veces al tribunal y bueno, ha sido regresado y nos han dicho que bueno, que está prescrito el tema, ¿verdad? Pero aún así pues no podíamos dejar de no actuar o de no hacer nada, y tenemos expedientes alrededor de 68 que ya han sido concluidos porque estaban relacionados con declaraciones patrimoniales. Finalmente, en el proceso, el servidor público de manera espontánea cumplió con su obligación. Otros porque no se integran los suficientes elementos que la autoridad investigadora o substanciadora lo considera y ya no proceden. Porque algo que nos marca la ley es el asegurar la independencia entre las 3 autoridades, ¿verdad? Y aquí comentar un poco, porque a veces encuentro compañeros servidores públicos y me dicen, no, es que en mi época el contralor o comisario tenía conocimiento de una queja, denuncia, él investigaba y sancionaba. Así, ¿verdad? Y hoy no es así. O sea, con la nueva normatividad que se da en materia de responsabilidades administrativas, está bien clara la normatividad y señala que debe haber 3 autoridades en el proceso de una investigación y que estas deben ser independientes, que es la autoridad investigadora, que toma parte de una queja o denuncia, tiene conocimiento, que debe proceder a solicitar a los denunciantes pues toda la información y evidencia que soporte y que él tenga condiciones de elaborar un informe de presunta responsabilidad administrativa y calificar la presunta falta como grave o no grave. Termina su trabajo y él lo pasa a la sustanciadora. La sustanciadora viene en el tema de desahogo de pruebas, donde participan pues denunciantes y denunciados, y prosigue el proceso, porque si es una falta no grave, pues va a pasar a la resolutora de la Contraloría Gubernamental, y si es grave, se turnará al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Entonces sí estamos cuidando ese proceso que marca la ley. No podemos dejar de observarlo, porque incluso sería causal de impugnación por una persona, ¿verdad? Que dice, ¿sabes qué? No se cuidó el debido proceso, no se garantizó la independencia de las 3 autoridades, y pues algo que el señor gobernador en todos sus discursos hace énfasis es que es un gobierno que está pegado al principio de legalidad, de transparencia, de rendición de cuentas, de humanismo, y en ese entendido estamos siendo muy cuidadosos del respeto a los derechos humanos, que es algo que también debe ser observado en todo proceso de investigación. Y a veces me preguntan, es que deme nombres y deme eso. Pues primero hay que observar el principio de presunción de inocencia, y segundo, el debido proceso, ¿verdad? Por eso es que a veces me dicen, es que bueno, había otros contralores que sí decían nombres y decían números y todo. Bueno, pues hasta el momento en el que esté al frente de esta dependencia, mi obligación es cuidar la normatividad, ¿verdad? Y ejercerla de esa manera. Contralora, de este cúmulo de asuntos que han revisado, que han observado, desde su experiencia, ¿cuál considera que es lo más grave que han detectado? Creo yo que hay omisiones en el proceso del desempeño institucional, y puede ser por tema de intencional, o quizás puede ser tema por desconocimiento o falta de recursos. En el tema de investigación administrativa, al observar que encontramos más de 600 expedientes prescritos, se observan muchas situaciones. Primera, que las autoridades no tenían competencia. Segundo, que las autoridades no tenían los recursos para trabajar. El respaldo que se requiere también, ¿verdad?, por las condiciones de normativa y de recursos y de capital, que hoy sí. O sea, nosotros desde que llegamos, les digo, nos dan el respaldo institucional desde el señor gobernador, desde que se active la Contraloría y cuente con ese marco normativo, estructural y operativo. O sea, apoyaron a la Contraloría con tener personal jurídico que esté asistiendo a las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras,
para poder tener capacidad de respuesta. Imagínense si les hablo de más de 2,000 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, cuando una persona a lo mejor va a llevar 300 o 400, porque nada más tengo 4 autoridades investigadoras, son 3 sustanciadoras y 2 resolutoras. Entonces, sí es un trabajo, puede ser, es un tema también en el sentido de la omisión, pero lo que sí se debe observar siempre pues es ese compromiso y esa responsabilidad por avanzar y gestionar y dar los resultados, ¿verdad? Ahora, en tema de investigación administrativa, en estos espacios en los que he estado en las reuniones regionales y nacionales de contralores, es un tema que está presente. O sea, incluso tengo un año al frente de esta dependencia y hay colegas que ya van a concluir su gobierno en otras entidades del país y ellos comentan que es una materia nueva. O sea, que el marco normativo es nuevo y que se está gestando, se está construyendo y que un poco es equiparar el proceso de la investigación administrativa al que se lleva en materia penal. Y ese es el consejo que nos dan los expertos que han estado en esas reuniones. Entonces es un tema pues de creciente generación de conocimiento y prácticas o de estado de arte que se va a gestar en esta área de investigación administrativa. Pero estamos trabajando y estamos dando seguimiento a estos temas. Tiene que ver con temas de omisión. Yo por el lado que se observa pensando en desconocimiento, una de las estrategias trazadas es la capacitación y la sensibilización permanente con reuniones de trabajo, con las dependencias y entidades que mayor monto observado han presentado en el tiempo, por la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. Entonces hay reuniones permanentes de trabajo con ellos para capacitarlos y generar esa especie de conciencia de lo importante que es observar la normatividad en el ejercicio y comprobación del gasto. Porque el mayor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación, por ahí de los 10,000 millones de pesos, recuerdo la cifra, si no, luego ahí la preciso bien, pero sí está arriba de los 10,000 millones de pesos, tiene que ver con el hecho de que la observación es la falta de comprobación justificativa del gasto. Entonces, por hoy tenemos reuniones de trabajo con los ejecutores del gasto. Desde el principio de este año y con el acercamiento y el acompañamiento y apoyo que nos ha brindado la Secretaría de la Función Pública, desde marzo hasta noviembre de este año, tuvimos la presencia de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública capacitándonos en áreas que son necesarias para prevenir, porque esa es la principal función de la Contraloría, la prevención. Entonces recibimos capacitación no solo contralores, comisarios y personal de esta secretaría, de esta dependencia, sino los ejecutores del gasto de las otras dependencias y entidades. En materia, por ejemplo, de conflicto de interés, actuación de conflicto de interés, auditoría obra pública, auditoría adquisiciones, Compranet, bitácora electrónica de seguimiento a adquisiciones, bitácora electrónica de seguimiento a obra pública, en materia de investigación administrativa, en materia de ética e integridad. Son temas que y creo yo que no debe ser una capacitación temporal. Con el equipo estoy considerando que debemos de mantener la capacitación siempre permanente. A veces no se observa como una estrategia importante. Sin embargo, yo que vengo de la academia, para mí la capacitación es una estrategia permanente de estar actualizando el conocimiento, la competencia o la práctica de un profesional, y en este caso de un profesional en la administración pública. Es una de las estrategias que estamos ahí, más las reuniones de trabajo permanentes con aquellas dependencias y entidades que la estadística nos dice, aquí es normalmente las áreas de oportunidad que tienen en el ejercicio del gasto para que haya esa comprensión y esa responsabilidad de ejercer el recurso en el proceso que nos marca la normatividad e integrar la comprobación como nos marca pues la normatividad, ¿verdad? Contralor, mencionaba, por ejemplo, a 3 exfuncionarios inhabilitados. ¿Hay más procesos vigentes en contra? Sí. En el Tribunal de Justicia Administrativa ahorita han quedado 2 expedientes como faltas graves. De las auditorías que hemos realizado, se van a turnar alrededor de 5 más
como faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa. Creo yo, en un expediente que nos regresa al tribunal en tema de que está prescrito, y en el otro en temas de cómo se integra. Por eso considero tan importante la capacitación, y es una recomendación o consejo que nos han dado los fiscales y los magistrados, como cuando he estado en otras reuniones regionales o nacionales de la Contraloría. Si tu cuerpo jurídico, tus abogados deben de estar en constante capacitación en la materia. ¿Por qué? Porque el que litiga allá afuera y el que va a defender a una persona o personas denunciadas, ellos se mantienen actualizados en la normatividad para pues tener el conocimiento en la defensa. Entonces me dice, tienes que seguir lo mismo, o sea, tu personal tiene que mantenerse constantemente capacitado. Entonces estamos en ese tema. Sí hay procesos para enviar al Tribunal de Justicia Administrativa también ya, y también hay procesos ya que, bueno, me comentan, en este caso, el grupo de abogados, las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras, según los números que me informan, que también para inhabilitar como falta no grave por el ámbito de la Contraloría Gubernamental, porque aunque sea falta no grave, se puede aplicar la inhabilitación. Claro, la Contraloría nada más puede inhabilitar por 1 año. La máxima inhabilitación es de 10 años, pero compete al Tribunal de Justicia, pero sí tenemos procesos para ya concluirse. Entendiendo sí. que no puede entrar en detalles de los casos específicos, pero ¿cuáles son las faltas graves? Es decir, ¿cuál es una falta grave y cuál es una falta no grave? Cuando hay, por ejemplo, desvío de recursos, cuando hay un tema de cohecho, cuando hay un tema de encubrimiento, cuando hay un tema de uso indebido de atribuciones, ¿verdad? Estaríamos hablando de faltas graves. Ahora, la Ley de Responsabilidades Administrativas ya establece los tipos de sanciones, ¿no? Y también, pues, la gravedad y también la reincidencia, porque puede ser algo que no es tan grave, pero sin embargo, si el servidor o funcionario público reincide, pues eso ya va acrecentando su conducta, está siendo consistente en su presunta conducta administrativa, y algo que podía ser solo una amonestación privada, pues puede ser luego una amonestación pública, o puede ser una suspensión, o puede ser una destitución, o puede ser una inhabilitación, ¿verdad? Dependiendo ahí. Pero esos serían los tipos de sanciones que podrían estarse aplicando. ¿Cómo ha sido, en la cuestión del Congreso, hemos visto la batalla que se está dando por el tema de la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior? ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar con esos dos entes? Bueno, que en percepción pareciera que corresponden a otros intereses. La Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico del Congreso, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción también es un ente autónomo en materia penal, que yo la invitación que hago desde el Sistema Estatal Anticorrupción, de hecho ayer tuvimos un evento en donde se entrega la política estatal anticorrupción, y una de las demandas que manifiesta la ciudadanía, porque aplicamos una encuesta de opinión, y los tamaulipecos señalan la necesidad de un trabajo coordinado y responsable de los 7 actores que conformamos el Sistema Estatal Anticorrupción. La Contraloría Gubernamental del Poder Ejecutivo es uno de esos 7 actores, y estamos puestos a trabajar desde el inicio, o sea, desde el inicio que el señor gobernador asumió la responsabilidad frente a el pueblo de Tamaulipas, pues marca ese compromiso y lo establece desde su Plan Estatal de Desarrollo de hacer frente a la corrupción, y lo estamos haciendo. O sea, desde el ámbito que le corresponde como actor del Sistema Estatal Anticorrupción, la Contraloría Gubernamental está cumpliendo su función. Creo yo que ya en el ámbito de la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pues tienen sus propias competencias, ¿no? Y creo en ese sentido que como actores del Sistema Estatal de Corrupción todos debemos estar trabajando con la sociedad civil en este tema, porque también la sociedad civil es partícipe a través del Comité de Participación Ciudadana en el combate a la corrupción. Es eso, invitar a que todos asumamos la responsabilidad
que nos corresponde de acuerdo al ámbito de competencia, ¿no? Y que nos los mandata la Constitución y las leyes a cada quien. Y usted en su calidad de titular de la Contraloría Gubernamental, ¿confía en estas instituciones? Le pregunto porque usted mencionaba ahorita la sociedad civil. Sí. Y hay una percepción generalizada en la sociedad, también un poco lo que decía usted al principio, como de que no se está sancionando, no se está castigando a quienes evidentemente cometieron actos de corrupción. Digo evidentemente porque pues hay muchas señales al respecto. ¿Usted considera que se está avanzando para que haya sanción para los responsables? ¿Hay algo que lo esté frenando? ¿Cuál es su percepción? Yo creo que se presentan denuncias en materia en la Contraloría, y yo puedo hablar por la Secretaría, ¿no? Bueno, más bien la dependencia en la que estoy al frente. Estamos trabajando, como les decía, no hay la competencia o no había la competencia de las autoridades investigadoras sustanciadoras. En julio de este año se da la competencia. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses en que ya los procesos de investigación administrativa que estamos nosotros ejecutando no serían impugnados porque las autoridades no tienen competencia. ¿Qué invito yo a un denunciante, sea un ciudadano, ciudadana, otro funcionario, servidor público, que para presentar una denuncia y pueda proceder, porque lo estoy viviendo, es que hay que aportar los elementos de prueba, ¿sí? Es fundamental para que podamos avanzar en el tema de sancionar, ¿sí? Como yo les decía, yo puedo decir, desvió recursos, y me llega la denuncia, ¿no? Pero hay elementos básicos como el modo, tiempo, lugar, hay elementos básicos de pruebas que yo tengo que aportar, y yo invito a una persona que denuncia a que cuando se le requiere la información y las evidencias, con esa prontitud también las presente si estamos interesados en buscar el sancionar a una conducta o un delito. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la invitación que yo haría desde un área que también me compete, buscar el sancionar las presuntas conductas que incurren en falta administrativa. Eso es lo que yo podría sugerir desde mi ámbito. Yo ya para cerrar mi colaboración, Contralora, ¿qué controles están manejando actualmente para evitar irregularidades en la actual administración estatal en el uso del presupuesto? Ok, el comisario y contralor se activa en las dependencias y entidades y está vigilando el ejercicio del presupuesto. Desde que llegamos, el señor gobernador le dio el respaldo a la Contraloría, se reactivaron las funciones de fiscalización de los contralores y comisarios, porque en la administración pasada los habían, digamos, deshabilitados, los habían incluso sacado del sistema para estar revisando el ejercicio del gasto. Hoy, en el gobierno del doctor Américo Villarreal, la Contraloría está presente en la fiscalización del gasto. Los contralores comisarios, sobre todo los contralores, los activaron nuevamente en el SAP y ellos revisan el gasto que se está tramitando, vigilan que se esté observando la normatividad, que el expediente del gasto se esté cuidando en el sentido de que esté justificada y fundada una adquisición, una obra, un servicio de arrendamiento. Le puedo comentar que alrededor del 70% del presupuesto del ejercicio de una dependencia es revisado por el contralor que está designado ahí. Estamos con la capacitación permanente, estamos con las reuniones de trabajo también permanentes con los ejecutores del gasto. Y bueno, como dice el señor gobernador, si a la primera y segunda no hacen bien las cosas, pues va la investigación administrativa, ¿verdad? Porque se puede entender que hay un proceso ahí de aprendizaje, de organización, de conocer la normatividad, de acoplarse. Pero tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Y sí hay casos en los que, bueno, pues se ha tenido que ir algún servidor o funcionario público, o se han tenido que abrir los procedimientos administrativos también, ¿verdad?
¿Tiene cifras en ese sentido de observaciones que se hayan realizado? Nosotros llegamos y se retomaron las auditorías a obra pública, las auditorías técnicas a obra pública, las verificaciones, estimaciones de obra pública, y se iniciaron auditorías con mayor alcance. Estamos por cerrar varias auditorías, de hecho se trazaron alrededor de 8 o 9 auditorías en este ejercicio, pero no se han cerrado, y me pueden decir, ¿por qué una auditoría lleva tanto tiempo? Bueno, es que se auditaron 4 ejercicios hacia atrás. Por ejemplo, yo les puedo comentar de la Contraloría Gubernamental, ¿no?, que se abrió la auditoría por los últimos ejercicios fiscales, y tenemos por ahí observaciones que rondan alrededor de los 177 millones de pesos. Se auditan los últimos 4 ejercicios del área de comunicación social, por allá traemos alrededor de 580 millones de monto observado. La Comapa de la zona conurbada, por ahí de 300 millones de pesos de monto observado. Pero son auditorías que no corresponden a un ejercicio, sino a los últimos, ¿verdad? Entonces es por eso que se están cerrando y ha llevado un poco más de tiempo, y de esas auditorías pues se ha dado lugar a más procedimientos administrativos, más bien a más inicios de investigación administrativa y algunas denuncias. Las áreas jurídicas correspondientes de las dependencias y entidades han tomado como insumo esas observaciones para presentar denuncias en materia de fiscalía. Muy bien, pues Contralora, muchas gracias por su tiempo. Ojalá no sea la última vez que conversamos en este espacio. No, yo les agradezco el espacio también, porque pues estamos como en una estrategia, la de ustedes, este espacio para que la sociedad pues conozca del trabajo que estamos haciendo en el gobierno del doctor Américo Villarreal, que sepan qué es la Contraloría, qué estamos haciendo, y que estamos en línea telefónica, en portal o presencial para recibir sus quejas y denuncias, porque la verdad que yo creo que esa confianza que da el gobierno del doctor Américo, traemos un buen número de manifestaciones ciudadanas, que cuando llegamos eran 111, nosotros llevamos 540, en áreas que a veces dice, necesitamos ayuda, y buscamos, incluso no es una queja o denuncia, pero buscamos darle una pronta solución a un ciudadano que está acudiendo a la Contraloría, no propiamente por una queja o denuncia, sino por otro tema, pero también se busca darles esa atención. Sí. Muy bien, Contralora, muchas gracias. Bien. Pedro, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.